ser honesto cuando digo que estuve trabajando para compartirles algo en Corintios 15. Tenía mi anhelo allí, pero el Señor me estaba llevando y diciendo, es que no se trata de ti, se trata de que tengo asuntos que resolver con mi pueblo. Y quiero que le hables un poco en donde ya he hablado de la palabra de Dios, pero en Génesis 12. Hay unos versículos muy importantes allí y quiero compartirle. Usted sabe, yo he compartido mucha enseñanza bíblica en Génesis capítulo 12. Los primeros 4 versículos, los primeros 3 versículos establecen un plan. Los primeros 3 versículos. Pero ese plan nada más era un plan. Tenía que pasar algo para ver si ese plan en verdad se ponía en ejecútese o no. Y el versículo 4 muestra que hubo el ejecútese de ese plan. Porque yo creo que me escuché bien. Si usted es soltero o soltera, Dios tiene algo que decirte. Si eres casado, casada sin hijos, Dios tiene algo que decirte. Si eres casado o casada con hijos, Dios tiene algo que decirte. Si ya terminaste en la jornada de criar hijos, Dios tiene algo que decirte. Para todos, Dios siempre tiene algo que decirnos, porque Él atiende a sus hijos. Dice la palabra del Señor en Génesis 12, Génesis 12, vamos a leer el versículo 1, 2, 3 y el 4. Después vamos a leer otros más. Pero Jehová había dicho a Abraham, recuerde que todavía no era Abraham, era Abraham. La diferencia es que Abraham es el estéril, el que todavía no es padre de muchedumbre. Dios después le cambia el nombre y le pone Abraham. ¿Qué cosa se me movió esto? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nada más esa petición ya era seria la cosa. Era de mucha envergadura. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el plan. Sencillamente es el plan. ¿Por qué es difícil? Porque si usted estudia las escrituras, usted se da cuenta que a todos los que Dios invitó a algo o los sacó para tierras lejanas, no volvieron a sus tierras de origen. No volvieron. Abraham fue uno, José fue otro, no volvieron, no les dio tiempo de volver. Murieron en aquel lugar a donde fueron llevados. Por eso que el versículo 1 es fuerte, porque a veces Dios nos invita. En Estados Unidos es donde se ve, yo nunca lo había visto. En mi país también hay personas de muchas nacionalidades, pero yo nunca había escuchado que toda la gente dijera, no, pronto me voy a mi país. No, pronto me voy a mi país. No, vine por 3 meses y ya llevo aquí 40 años. Asombroso. Cuando yo hablaba con la gente en mi país, todos éramos venezolanos. Yo me crié en un pueblo donde había muchísimos italianos, pero muchísimos italianos. Y también había muchísimos árabes. Y todos éramos venezolanos. Ahí no había diferencia. Solamente unos hablaban con más acento o algo, pero todos éramos venezolanos allí. Y nadie, porque yo estudié con hijos de muchos de ellos, y nadie me decía, no, nosotros no vamos a ir. No, mi papá está diciendo que en 4 años nos vamos a ir. Nadie decía eso. Todos los que fueron ancianos fueron muriendo y ya están enterrados. Sus hijos ya son hombres y mujeres
que tienen nietos y toda aquella cosa. Se quedaron. Por la situación que está viviendo Venezuela, muchos italianos han ido a Italia por la difícil estilo de vida de Venezuela y lo han entrevistado y me ha asombrado diciendo, personas que han dicho, nada más estamos esperando que haya un cambio y volvemos a Venezuela, ese es nuestro país. Están en Italia donde ellos nacieron, ancianos, pero quieren morir en Venezuela. Resulta y acontece que Dios llama a Abraham y lo invita a que se vaya a un lugar, a una tierra nueva. Pero Abraham estaba bien constituido, Abraham estaba en una tierra que era totalmente civilizada, tenían matemática, tenían escritura, Ur de los Caldeos, era una tierra muy desarrollada y la familia de Abraham era una familia empresarial en la idolatría, por supuesto, estaban en la idolatría. Pero Abraham manejaba todo el negocio de la familia que era de idolatría, porque hacían muñecos de madera y de cera y todo esto. Está en la historia judía. Y resulta que Dios se le aparece. Le dice, Abraham, quiero que camines conmigo, te invito a una nueva tierra, donde voy a hacer algo muy grande contigo. Te prometo que te voy a bendecir, que te voy a hacer grande, que haré grandes cosas de lo que saldrán de tus lomos, pero tienes que irte. Y Abraham pudo haber dicho, pero no puede ser aquí. ¿Qué tal si lo hacemos aquí y lo disfrutamos aquí? Y Dios le dijo, no puede ser aquí. Tiene que ser en otra tierra. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios no pudo engrandecer a Abraham allá en aquella tierra? Y desde allí hacerlo grande y multiplicarlo para que conquistaran todo. Y yo le voy a dar una razón. Yo le voy a dar una razón o dos razones por las cuales Dios mueve a la gente. Una es, porque no sé si usted sabe que no solamente se mueve la persona que tiene necesidad económica, sino que personas que están bien paradas económicamente igualmente se mueven. ¿Cuál sería la razón? Dios invita a que caminemos con Él cuando Dios quiere estructurar en tu vida, escúcheme bien, cuando Dios quiere estructurar en tu vida, en tu corazón, un nuevo estilo de vida. Escúcheme bien, un nuevo estilo de vida. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros, es cierto que tenemos buenas tradiciones, es cierto que tenemos unas tradiciones que hay que cuidar de familia, pero a veces hay más de familia y más de nación que en vez de ayudarnos nos hunden, porque nuestras naciones tienen muchas tradiciones que son idólatras, que van contra el deseo de Dios, que van contra la santidad de Dios. Esa es una de las razones. Y a veces crecer en medio de la familia, viene la otra razón. Te impide oír a Dios. Cuando estamos donde vivimos, donde nacemos, donde nos criamos, pasa algo. Y es que llega un momento en que no oímos a Dios. Entonces cuando ya no oímos a Dios, porque entre la familia, los primos, las tías, los tíos, abuelos y madrinas y padrinos y todo aquello que es nuestra familia, porque ahí nacimos, está todo allí, no podemos oír a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquiera de la familia me puede socorrer, me puede ayudar, puede estar ahí para echarme la mano, pero Dios dice, te tengo que mover, porque te hablo pero no me escuchas. Y quiero hacer contigo algo grande y maravilloso, pero necesito llevarte a un lugar donde, escuche esta palabra, donde dependas 100% de mí. ¿Qué le parece eso? No es lo mismo orar donde nacimos que orar en una tierra donde nadie nos conoce, donde es difícil que alguien nos eche la mano. Entonces empezamos a depender más de Dios. Cuando ya no podemos escuchar a Dios en la tierra donde estamos, Dios nos mueve. Y eso es lo que Dios quería hacer con Abraham. Quería cambiar el nombre, quería hacer algo grande con él, pero sabía que en Ur de los Caldeos no iba a pasar. ¿Por qué? Porque toda esa situación de vida impedía que Abraham caminara con Dios, que dependiera 100% de él. Quizá usted entiende hoy día por qué usted está aquí, a miles de millas de donde nació. Sí, esa es parte, porque allá
no podíamos depender de Dios 100% y aquí dependemos de Dios todos los días. Y hasta por un plato de comida decimos, Dios, gracias. Dios, gracias por este plato de comida. Porque sabemos que no estamos en la tierra donde nacimos, con toda la familia y todos los amigos que nos conocen. No sé dónde usted nació, pero donde yo nací, donde yo soy, todos nos conocemos por el apellido. Todos. Usted nada más tiene que decir en un momento difícil cuál es su apellido. Yané lo vio cuando llegó a mi pueblo. Josué, que está aquí, que mi hermano lo puede decir. Su esposa también se asombró cuando llegó a mi pueblo. Todo allí es el apellido. Usted nada más tiene que decir de quién es hijo o de quién es nieto y ya lo ubican inmediatamente. Es fácil. Que te ayuden. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su abuelo? Mi padre se llama Edgar, con el apellido. Y mi abuelo es Américo. Y ya ellos saben quién es. Ya saben hasta dónde viven y todo. Pero aquí, yo digo quién es mi papá y mi abuelo y dicen, ¿y quién son esos señores? No conocen nada. Aquí de los nombres van a ser extraños. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo contigo, déjame decirte esta verdad. Y ojalá la pudieras anotar en tu corazón o en tu teléfono. Cuando tú le dices a Dios, yo quiero crecer en tus manos, quiero hacerme un hombre, una mujer de bien en tus manos, quiero lograr cosas con tu ayuda, yendo de tu mano, Señor. Dios tiene dos maneras. Dios te habla y tú ejecutas inmediatamente, o Dios te tiene que mover. Dios te tiene que mover. A mí me lo dijo. Yo estaba en Venezuela cuando Dios me dijo. Iba a un carro y Dios me dijo, aunque los pasaportes no aparezcan, tengo los pasaportes porque te saco del país. Con toda tu familia te saco del país, me dijo Dios. Y te llevo a esta tierra. Yo no quería venir a este país. Mi sueño era vivir en Francia. Ese era mi sueño, vivir en Francia. Allá todos son oscuros como yo. Aquí son todos blancos como mi mamá, que es blanca pecosa. Y yo quería irme a vivir a Francia. Yo compraba allá libros de recetarios de Francia. Y Dios me dijo, ningún Francia para los Estados Unidos de Norteamérica que te voy a llevar. Dios tenía su plan, pero algo que me dijo Dios, y lo confieso, se los confieso. Dios me dijo, ya no me oyes. Yo estaba en los 20 y tantos años y estaba sirviendo en la obra del Señor y habiendo fundado una nueva iglesia que se me permitió fundar estando trabajando con una iglesia con quien trabajaba. El senior pastor me permitió con Yané fundar una iglesia en el otro lado de la ciudad, en otra ciudad pero cercana. Y la fundamos. Ya habíamos fundado, yo había fundado una cuando estaba soltero. Estábamos sirviendo al Señor y estábamos trabajando. Trabajábamos y Dios nos estaba ayudando a salir adelante, porque siempre es Dios. Pero Dios me dijo esa palabra y yo lo confieso. Ya no me oyes aquí. Ya no me estás oyendo. Y necesito hacer un trabajo contigo y necesito hacer un trabajo allá contigo. Entonces Dios hizo todo y nos sacó. Un día les cuento toda la odisea cuando fuimos a la embajada americana en Venezuela, Jan y yo. Todo lo que pasamos allí, todas las cosas que pasaron, hermano, hasta para reírse. Cosas que pasaron terribles. Unas serias, unas cómicas. Pero, ¿cómo queremos oír a Dios? Queremos decirle, Señor, háblame. Estoy dispuesto a que me hable y voy a obedecer ya. Porque a nosotros nos cuesta a veces obedecer. Nos dice Dios algo. ¿A cuánto les ha dado Dios una palabra? 2, 3, 4, más nadie. A 4 personas más Dios le da una palabra. Wow, yo creo que a más de aquí. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios nos da una palabra? Lo primero que hacemos no es orar, sino que consultamos. Cuando Dios te da una palabra no hay que consultar con nadie. Solamente orar a Dios y decirle, Señor,
ayúdame a poner esta palabra en práctica. En práctica. Porque la dio Dios o no la dio Dios. Si no la dio Dios, consúltalo. Busca información. Si viene de parte de Dios, lo mejor es obedecer. Obedecer la palabra. ¿Va a costar? Va a costar. ¿Te puede costar? Te puede costar. Pero yo te quiero llevar a algo. El plan de que Dios te invite es porque quiere hacer algo grande contigo. Amén. Dios quiere hacer algo grande contigo. Y no importa si tienes 9 años, 8 años o tenemos 80, 90 años. No importa. Solamente creer la palabra. La palabra. Recuerde que el sistema es quien nos desecha. Cuando las personas son pequeñas, niños, no tienen experiencia. Cuando se gradúan de la universidad no tienen experiencia. Después tienen mucha experiencia. Y cuando tenemos experiencia, entonces nos mandan para la casa retirados. Es el sistema quien nos retira. Dios nunca retira. A ti y a mí nos debe retirar es la muerte. Nada más. Debe haber dicho amén a eso. Porque debemos vivir y salir adelante. Cuando mi papá entendió que ya no podía la empresa trabajar, que ya lo habían retirado, lo que es el retiro total, él se dio cuenta que en la casa no estaba bien la cosa y empezó a perder la vista de un ojo y lo operaron, quedó bien después del otro y dijo, no, me voy a poner a trabajar. ¿Sabe qué hizo? Dijo, me voy a dedicar a predicar el evangelio aquí en el pueblo por todas partes. Y todos los días iba a predicar el evangelio afuera de su casa, a predicar el evangelio, predicar el evangelio. Predicaba y caminaba y aguantaba sol, todo eso. Y eso le ayudó muchísimo, porque el retiro nuestro debe ser la muerte. Ahora, esta es invitación que Dios le hace a ti y a mí. Fíjense lo que dice el versículo número 2, porque esto es personal. La bendición de Dios siempre es personal. Y haré de ti una nación grande. ¡Wow! Una nación grande. Y ya yo lo he explicado. Una mujer de su vientre salen 2 o 4 o 5 o 6 hijos y cada uno es una nación. ¿Y por qué unos sobresalen de otros? Porque se propusieron a creerle a Dios, a mover las manos, a trabajar, a aprovechar las oportunidades, pero creerle a Dios. Y una persona sobrepasa a otra en muchas áreas. ¿Y cómo se da eso? Porque creyó la palabra. Haré de ti una nación grande. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y te bendeciré en un presente continuo. Y engrandeceré tu nombre. Dios no tiene nunca miedo de que usted, con su nombre y su apellido, llegue a un lugar muy alto, muy grande. Dios no tiene miedo. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántas personas? Yo era muy tímido. En verdad yo era muy tímido. Hoy porque entré al ministerio, me ayudó mi mamá, porque me llevaban al altar de la iglesia cuando niñito. Para el día del papá, a veces yo era la P, a veces era la A, a veces era el acento. Y con el día de la mamá había otro de teatro y yo también estaba ahí metido. No estaba metido, me metían. Y eso me ayudó a mí a romper el miedo escénico que yo tenía. Porque cuando yo era pequeño yo era muy, muy tímido, muy tímido. Entonces, yo quiero decirle a usted que Dios no tiene miedo de engrandecer tu nombre. Quizá en tu familia piensan que tú eres el más tímido, la persona que menos puede lograr, la persona más tímida, la persona que menos puede lograr en la vida. Eso no es en Dios así. La gente puede tener un concepto de ti, pero si ese concepto que tiene de ti no es de acuerdo a la palabra, ese concepto es errado. Porque vive Dios, que su palabra no miente. Y cuando Dios tiene un concepto de nosotros, ese concepto es el que vale. Y yo, siendo jovencito, yo me agarré de la palabra. Yo dije, Dios no miente. A mí me han enseñado que Dios no miente. Pues yo quiero ser un predicador. No soy el mejor predicador, por supuesto, pero soy un predicador. Y a mí me han preguntado, ¿qué es lo que tú quieres ser? Yo quiero ser jeto, yo quiero ser un predicador. Yo quiero predicar hasta el último día de mi vida. Mientras que tenga voz, yo quiero predicar. Yo quiero enseñar, yo quiero motivar, yo quiero ayudar. Y más cuando dice la palabra, y bendeciré, y te bendeciré, y engrandeceré
tu nombre y serás bendición. ¿Qué significa eso? Que Dios no solamente te quiere bendecir a ti, quiere que tú seas de bendición para otras personas. Si hay algo en lo cual yo me quiero caracterizar, Edgar Palma se quiere caracterizar, y ojalá usted se pueda caracterizar, es que Edgar Palma siempre quiere ser un puente de bendición para los demás. Yo no creo en el egoísmo, bendición para mi familia, solamente para los míos. Voy a conseguir una tierra de bendición, nada más para los míos. Que por allá van a regalar un pozo petrolero, no, nada más para los míos. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios quiere que seamos constructores de caminos, constructores de puentes, que ayudemos a los demás. Y la palabra es, no solamente engrandeceré tu nombre, sino que serás de bendición para los demás. Yo he presentado a muchísimas personas importantes, las he presentado. Este ha querido conocer a aquel, este ha querido conocer a aquel, no se han podido conocer. Yo hago la cita, los presento y después crúcense los teléfonos y yo me retrocedo. No soy de los que tengo que estar en el medio. No, para llamarlo tienes que hablar conmigo. Y para llamarlo tienes que hablar conmigo. Yo soy el puente de ahora en adelante. ¿Y quién dijo que yo soy el Espíritu Santo? Eso es egoísmo. Tengo testimonios para darle de eso, hermano. Dios quiere que seamos de bendición para los demás. Si yo nada más pensara en los míos, ¿usted cree que yo puedo ser pastor? No puedo. Nada más estaría en una empresa metido de cabeza, preparando, haciendo todo el camino para mis hijos. Pero yo no soy tonto. Yo no soy tonto. Yo sé que un día me tengo que morir. Y si hay algo importante en la vida, son las relaciones. En este país son más importantes las relaciones que todo el dinero, que todos los títulos y que todo el conocimiento que tenga y que todas las herramientas que yo pueda tener en mi casa. Si hay algo que es importante en este país son las relaciones. Y eso yo lo estoy estableciendo para los jóvenes de esta iglesia, para las familias de esta iglesia y también para mis hijos. Por eso que a mis hijos los preparé con mucho amor, pero con mucha fuerza. Porque en verdad que no fui fácil. Sobre todo con Isaac, yo no fui fácil. Fui muy duro con Isaac. Pero yo le dije, mi hijo, usted no tiene la culpa. Si su hermana hubiese nacido primero, a ella le hubiese yo cargado la mano. Pero a usted le tocó nacer primero. Y lamentablemente es la realidad, para bien o para mal, y fui muy fuerte con él. Y él lo podría decir. Mucho amor sí tuve, pero fui muy fuerte con él. ¿Para qué? Porque uno no sabe cuándo se va a morir. ¿Usted sabe cuándo se va a morir? Porque yo no. Yo no sé cuándo me voy a morir. Y he establecido muchas relaciones, contactos, porque la Biblia dice que yo también seré de bendición para los demás. Yo no concibo que las personas, hay personas que yo he escuchado que por supuesto no les odio, jamás, 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 pero no pueden estar en mi lista de amigos ni de amigas. No, jamás pueden estar. Personas que me han dicho, no, que pase y que llore todo lo que yo lloré. No, que sufra todo lo que yo sufrí en este país. No, a todo el mundo nos toca. Eso es antibíblico, eso es satánico. La Biblia dice que seremos de bendición. Versículo 2. Y serás bendición. ¿Está allí o no está allí? En mi Biblia está, ojalá esté en la suya. ¿Cómo que los demás tienen que llorar lo que yo lloré? Y sufrir lo que yo sufrí en este país cuando yo llegué. ¿Cómo? Por eso estamos dando 30 clases de prosperidad los miércoles. De prosperidad integral. Integral. ¿Por qué lo estamos dando? Porque hay pastores que están muy bendecidos y en su iglesia hay necesidad. No puede, eso es antibíblico. Si la palabra trabaja para uno, ¿por qué no trabaja para los demás? A menos que alguien no quiera la palabra. Si alguien no quiere por la palabra, roncha va a pasar. Claro, roncha va a pasar. ¿Por qué? Porque no quieren la palabra. Pero si quiere la palabra, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Darle la palabra. Después le cuento lo que pasó con el rico y con Lázaro. ¿Por qué fue que pasó que uno se fue por un lado y otro para el otro lado? No fue por lo que usted ve o lo que usted quizá le han dicho por ahí, porque uno era pobre y se fue para el cielo, otro era rico y se fue para el infierno. No, no fue por eso. Los dos violaron principios bíblicos.
que están bien claros en la Escritura. Los dos violaron. Y por eso uno se fue por el cielo, pero pasó roncha, hambre y necesidad. Y el otro lo tenía todo, pero violó otro principio bíblico con su hermano. ¿Y qué pasó? Tuvo que ir y perderse. Si la Biblia es para todos. ¿Me explico? La Biblia es para todos. Pero resulta a veces que la gente no quiere la palabra, y eso es otra cosa. Como un hermano que contrató a unos hermanos de la iglesia para que le ayudaran, que era constructor, y los tuvo que despedir a todos. Porque a costa de que eran hermanos aquí en la iglesia y se conocían y todo lo demás, entonces eran los últimos que llegaban cada día a trabajar. Eran los primeros que se iban del trabajo. Eran los que tenían permiso todo el tiempo y todos querían ayunar, vigilar en horas de trabajo. Entonces dijo, no, son mis hermanos en Cristo en la iglesia, pues del trabajo no me sirven, porque el trabajo hay que trabajar. Pero como eran hermanos, se querían echar el carro. ¿Sí me explico? Entonces cuando uno no quiere la palabra, ¿qué vamos a hacer? Pero mientras que queramos la palabra, usted comparta los códigos de reino. Que estos días, hermano Josué y la hermana Viviana lo conectaron eso en las redes, me gustó mucho, sobre esa parte. Hasta me puse a mirarla otra vez. Los códigos de reino, los códigos de reino, los códigos de reino. Los códigos de reino son los que nos ayudan a salir adelante, a tener una mejor vida. Y el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Oído el tambor. Usted por ser el Israel espiritual, escúcheme bien esto. Si usted está bien con Dios, usted tiene a Jesús en su corazón, está rendido, rendida a Jesús, y usted está viviendo para Dios, su trabajo es para Dios, sus negocios para Dios, sus estudios para Dios, su vida para Dios, yo le voy a decir algo. Quien a usted le maldiga, Dios le maldice a esa persona. Y quien a usted le bendiga, Dios bendice a esa persona. Quiero que lo tenga claro. ¿Por qué? Porque esta palabra es para usted y para mí. Es decir que si tu vecino te bendice, Dios los bendice. Si tu compañero de trabajo de escuela te bendice, Dios los bendice. Pero si tu vecino te maldice, Dios lo maldice a él. Ese es Dios. Está la Biblia. Ahí está. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Correctamente eso es para Israel primeramente. Para Israel. Jamás se una al equipo de los perdedores que andan por allí queriendo maldecir a Israel, porque se aplica eso sobre tu casa. Y nadie quiere maldición aquí. Todos queremos bendición, ¿o me equivoco? ¿Usted quiere bendición sobre su casa? Entonces bendiga a Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero como nosotros somos el Israel espiritual, eso aplica también para nosotros. ¿Qué le parece? Así que la bendición de Dios está sobre nuestra vida. Y eso es maravilloso. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe cómo oro yo? Le digo, Señor, dame para darle a los pobres. Dame para darle a la necesitada, al necesitado. Dame para cuidar de la viuda, del pobre, del menesteroso. Dame para yo. Y yo sé que el dame también está medido por la palabra, porque para que Dios me dé más y más, yo tengo que ser generoso delante de Él y sembrar y sembrar y sembrar. Porque el que siembra generosamente, generosamente cosecha, dice la palabra del Señor. Pero me gusta orar de esa manera, dar gracias por el mente y decir, Señor, dame para darle. Porque cuando usted dice, Señor, dale a los pobres, a los necesitados, a la viuda, usted queda tranquilito. Usted queda tranquilito ya, porque ya usted a quién le encargó el trabajo. ¿A quién le pasó la papa caliente a usted? A Dios. Claro, Él tiene más que le dé Él. Dios dice, no, tú eres mi socio. Tú eres mi socio. Usted y yo somos socios de Dios. Por eso que un hombre que con su familia que estaban quebrados en un momento de la vida, empezando, estaban quebrados. ¿Sabe qué hicieron? Compró un costal de arroz de 50 libras. ¿Y sabe qué hizo con eso? Lo metió en bolsitas de a libra. 50 bolsas de 1 libra cada una, 50 libras. Se vistieron bien y le dijo a la familia, vamos a darle comida a los pobres. Todos estaban no mejor
ubicados económicamente, como cuando todo ese proyecto dio resultado, que explotó su vida en bendición. Pero aunque estaban un poco amolados, un poco quebrados financieramente y en otras áreas, uno de sus planes fue: vamos a darle comida a los pobres. Y de esa manera enseñó a los hijos, a las hijas, a atender a los pobres. No a decirle a Dios que los atendiera. No, nosotros somos la respuesta. ¿Se da cuenta que es muy diferente tirarle la papa caliente a Dios y entender que nosotros somos la respuesta? ¿Qué hicieron? 50 bolsas y fueron a darle, se vistieron bien y fueron a darle comida, pero bien derechito. Fueron a darle comida a los pobres, porque nosotros somos ricos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Son actitudes que por la fe trabajan, porque Dios quiere que nosotros seamos de bendición para todas las familias de la tierra. Dios no está solamente aquí en Aurora. Dios está contigo. Si Dios me llevara a mí a Maracaibo, Venezuela, mañana Dios me quiere llevar allá a trabajar, a pastorear una iglesia en Maracaibo, Venezuela, Dios va a estar conmigo allá. Y ya yo sé que está con los que están allá, porque ese es Dios. Dios no solamente está con el dólar, está con cualquier país, en cualquier estructura donde haya personas que crean y confíen en Él. Allí va a estar Dios y Dios va a proveer y Dios va a ser el Shaddai. Él va a ser. Den un aplauso al Señor. Y en ese versículo 3, yo te quiero decir algo. Escúcheme bien y no quiero herir sentimientos. Dios no quiere que tú seas una carga para tu familia. Dios quiere que tú seas la bendición más grande de tu familia. Que tu familia, tus primos, tus primas, tus hermanos, tus tías, tus tíos, quien sea, diga: ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? Era normal, era uno más de aquí, pero ahora es diferente, habla diferente, come diferente, se viste diferente, hasta carros diferentes, vive diferente. ¿Qué pasó? Porque Dios quiere que seamos bendición para todos. ¿Y qué tiene que ver con lo que yo estoy diciendo? Porque el ejemplo es muy importante. El ejemplo es muy importante. Y si usted es un ejemplo para la familia, wow, hasta las tías le van a decir a sus hijos: ¿usted por qué no se parece a él? Que eso está malo, ¿verdad? Eso está muy malo. Comparar. Es mejor que se parezca a él, es mejor que se parezca a ella. Y eso es lo que Dios desea. Te quiere empoderar a ti, porque quiero decirte que tú no eres una carga. El maligno, el perdedor, el diablo es el que te dice que tú eres una carga, que tú eres un error. Dios dice que no, tú eres un proyecto maravilloso de vida. Él tiene planes maravillosos contigo. Él quiere lograr grandes cosas contigo, pero tú tienes que creerlo. Y si lo crees, Dios hará de ti que tú crezcas como una nación grande entre tus hermanos y tus hermanas. Él hará que tú seas una nación grande. Porque dice: hará de ti una nación grande. Gloria al Señor por eso. Pero todo esto era un proyecto. Todo esto era un proyecto. Hasta que llega el versículo 4. Hasta el versículo 3 solamente es una propuesta de trabajo. Es una propuesta de bendición. Es como un antiproyecto, porque no se sabe si se va a ejecutar. Anteproyecto, perdón. Pero llega el versículo 4. Ahí en el 4, por favor. Ahí está. Y se fue Abraham. Ya. Todo lo demás está bien. Pero con esa parte. Y se fue. ¿Quién invitó a Abraham a salir de su casa? A alejarse de su padre y de su madre y de sus hermanos y sus hermanas, de sus sobrinos, de sus abuelos. ¿Quién se le ocurrió esa idea? Fue a Dios. ¿Y quién fue el tonto que la aceptó? Abraham la aceptó. Y hoy tenemos el Evangelio aquí con nosotros. ¿Qué le parece? Porque Adán le falló a Dios. Teniéndolo todo, se antojó de lo que no era de él, que era de su Padre Celestial. Y Noé lo estaba haciendo bien y también le falló a Dios. ¿Quién le mandó a Noé a maldecir a su hijo? ¿Quién le mandó a hacer eso?
Que sembrara la vid estaba bien, que la pisara estaba bien, que se emborrachara, bueno, se emborrachó después que bajaron del arca, se emborrachó, bueno, no lo condenemos, porque tanto tiempo en el arca y todo, no lo condenemos, ¿para qué lo vamos a condenar? Pero él se condenó solo cuando maldijo a su hijo, lo maldijo, y hasta ahí llegó la historia. Y Dios tuvo que esperar hasta que apareciera un hombre. No había nombres, solamente que apareciera un hombre al cual él le pudiera encargar el gran proyecto de vida. Y llegó Abraham. Y Dios miró a Abraham en medio de un pueblo lleno de idolatría. La familia de Abraham era idólatra y hacían muñecos de idolatría, de todo. Y Dios bregó con Abraham, porque no fue de la noche a la mañana, porque a veces no nos convence Dios de la noche a la mañana. ¿Cómo dice el versículo número 1? Ailín, por favor. Pero Jehová había dicho. ¿Qué significa eso? Jehová había dicho. Así que más de una vez Dios estaba hablando con Abraham. Empezó a hablar en la noche, en el día. Cuando no estaba con Sarai, su mujer, le hablaba. Porque Sarai también era estéril y medio religiosa y no era muy creyente. Entonces Dios tenía que bregar con Abraham. Algo pasó en Abraham. Empezó a pensar que tenía que haber un Dios más grande, más maravilloso, más poderoso. Y un día Dios se le aparece a Abraham. Y Abraham quizás pensó que era él. Y después se le volvió a aparecer. Y quizás pensó que era él. Hasta que un día se dio cuenta que no era él. Y se dio cuenta que había una voz que él no conocía, pero que era muy poderosa y muy grande. Y esa voz lo convenció. Imagínense que una voz a ustedes se le aparezca en el cuarto por varios días hasta que te convenza de dejar toda tu familia y irte para otra tierra. Uno dice, wow, eso está duro. Está duro, y para Abraham también estaba seria la cosa para Abraham. Pero Abraham decidió seguir la voz. Abraham decidió hacer la voz, seguir la voz. Y como resultado, hoy Jesús llegó de la simiente de Abraham, porque de Abraham llegó Isaac, y de Isaac toda la genealogía. En Isaac será llamada la descendencia del pacto. ¿Y qué pasó? De ahí llega Boaz, después llega Isaí, llega David, y después de David siguen las generaciones para llegar Jesús. Dios lo había preparado todo. Necesitaba un hombre que le creyera. Y Abraham le creyó. ¿Cómo sabemos que Abraham le creyó? Abraham le creyó porque dice allí en el versículo 4. En el versículo 4 dice, ¿me pones el 4, Ailín, por favor? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Quién le dijo que se fuera? ¿Quién le dijo que abandonara todo? Dejó todo. Y Abraham, aquí ya no me oyes, tú no me oyes. Ya te sigo hablando por días y por días y por días, y te confunde la voz mía con la voz de tu padre y de tu abuelo y de tus tíos y de tus tías y de tu prima y de todo lo que tú haces aquí. Y Dios lo movió. Qué tremendo. Y Dios hizo algo muy grande y muy maravilloso con Abraham, porque él le creyó a Dios. Yo vine hoy para decirte que si tú te atreves a creerle a Dios y te atreves a caminar, Dios quizás no te va a decir que dejes Aurora o la ciudad donde te vives o tu casa, no te va a decir eso, pero Dios quiere que tú puedas entrar en una intimidad con Él, en una intimidad con Él, y le diga, Dios, ya entiendo que tú eres real y que tú trabajas personalmente. También es un Dios de grupo, pero Él tiene que trabajar personalmente contigo, te quiere convencer a ti para que hagas un proyecto grande. Porque hay algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros está en un plan de Dios, en un plan divino. Y Dios sabe algo que Dios quiere que tú lo entiendas y que yo lo entienda. No porque somos brutos, sino que es un nivel muy grande. ¿Qué es lo que Dios sabe? ¿Qué es lo que Dios sabe de ti? ¿Qué es lo que Dios sabe de mí? Es que tú tienes que hacer algo en esta vida que no la puedo hacer yo, ni la puede hacer que está a tu derecha y a tu izquierda. No.
Porque yo no sé si usted sabe que hay cosas que se hacen en equipo, como los hijos se traen entre dos. Pero cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, no vamos a estar dos juntos. Si usted cree que vamos a llegar delante del Señor, a ver, vieja, me van a preguntar, ¿qué le digo a Dios? Vieja, habla tú por mí. Eso no existe delante de Dios. Delante de Dios vamos a llegar uno a uno. Quizá mi esposa pasó hace rato, quizá todavía le falta 2 millones de puestos para llegar. Es uno a uno. ¿Por qué? Porque Dios es personal y Dios tiene un plan contigo que nadie lo puede hacer sino tú. Tú eres especial. Eres muy especial. Y aunque todo a tu alrededor, desde niño, desde niña, te diga que no, y te haya dicho todas las cosas feas que no las quiero repetir porque se refuerzan, eso es mentira. Todo lo negativo es mentira. Tú eres parte de un gran proyecto de parte de Dios. Yo quiero que te animes y que tú digas, Señor, en verdad he perdido tiempo, he cometido muchos errores, pero lo estoy entendiendo, ayúdame. Yo quiero ser esa persona que tú dices que puede servirte y que puede ayudar a los demás y que puede crecer y sobresalir. Yo no lo he visto últimamente en mi mente hasta donde yo pudiera llegar, pero quiero, ayúdame. Ayúdame a soñar otra vez. Ayúdame a mirar hacia el futuro y Dios te va a ayudar. Porque tú no eres un accidente. Nadie se equivocó en la cuenta. Tú eres un proyecto de Dios. Y Dios sabe que hay cosas que solamente tú puedes hacer para Él y para el reino de los cielos. Si tú no lo haces, Dios va a levantar para que lo haga de alguna u otra manera, pero no de la manera que lo haría contigo, porque Dios es perfecto. Todos nosotros somos muy importantes, pero no tiene que llegar al punto que Dios presione la cuerda para que le podamos escuchar. No tiene que pasar eso. Es mejor voluntariamente decirle, Señor, aquí estoy. Háblame y enséñame a oír tu voz, porque quiero lo mejor para mí, para mis hijos, para mis generaciones, para mi legado. Y si los que están solteros puedan pensar en decir, Señor, quiero lo mejor. Y si lo mejor está en camino un hombre o una mujer para mí, Señor, que venga de tu presencia, que venga de ti. Todo, hasta el trabajo, todo lo que usted quiere en su vida, Dios está interesado en meterse y ayudarte. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén.